Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un encuentro con Dios. Este es un tiempo donde nos conectamos a través de este medio para transmitir un mensaje de la Biblia. Qué bien que hace leer la Biblia, qué bien que hace compartirla. Y es un libro donde encontramos muchos consejos buenos y útiles para la vida cotidiana, para el vivir de todos los días, así como aquel que le gusta la poesía, por ejemplo, hay libros poéticos, aquellos que le gustan cantar, hay hermosas alabanzas, pero también hay parábolas y hay historias verídicas de hombres como usted, como yo, hombres que en su fragilidad han sido usados para la gloria de Dios. Había un aspecto particular en cada uno de ellos, que eran hombres de fe. Y fíjese que todos estos hombres fueron utilizados para la gloria de Dios. Si bien la Biblia nos da una respuesta a cada necesidad, también tenemos que decir que hay exhortaciones, hay amonestaciones para levantarnos cuando estamos caídos, cuando estamos pasando por distintos estados de ánimos. Por eso que hace bien leerla la Biblia y compartirla la Biblia. Muchas veces somos de usar versículos para animar a algún hermano que está pasando alguna prueba, algún tiempo de enfermedad, o que está débil en la fe, ¿no? Hay tantos pasajes en las Escrituras. Mire, Isaías, por ejemplo, 40 dice que el Señor da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y en el verso 31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermosa, ¿no? Que es la palabra de Dios y qué hermosa que es poderla compartir con otros. El Señor Jesucristo nos dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Él estaba pensando en acompañarnos hasta el fin de nuestros días. Y en Juan 6:35 leemos las palabras del Señor Jesús cuando dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sacia cada una de nuestras necesidades. Él puede fortalecernos en la fe cada vez que abrimos las Escrituras, cada vez que estamos en oración, cada vez que la escuchamos. Pero también queremos decir que hay advertencias que son severas. Podríamos hablar de lo que es una amonestación de parte de Dios. Y a veces son dirigidas a alguien en particular, como a veces a todo un pueblo. Por ejemplo, el pueblo de Israel en la antigüedad se había prostituido tras la idolatría. Y decimos que una amonestación es un llamado de atención, es un tirón de pelos, como solemos decir, ¿no? La intención, ¿cuál es? La de evitar que la historia se repita. Y hoy los invito a mirar en 1 Corintios capítulo número 10, donde justamente lleva por título Amonestaciones contra la idolatría. Amonestación contra la idolatría. Pablo va a tomar como ejemplo a la nación judía, al pueblo de Israel. Va a mencionar desde el primer versículo, dice, no ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Así les hace notar la situación de este pueblo, un pueblo rebelde y contradictor, duro de cerviz, para hacerle notar que la comunión desigual, tanto con los incrédulos como con los idólatras, es considerado pecaminoso. Mire, la palabra de Dios nos dice en el libro de los Proverbios, si usted me quiere acompañar, y si no, se lo voy a leer, dice Proverbio 13, versículo número 20, que el que se junta con necios será quebrantado. En el Proverbio 24, verso 9, dice que el pensamiento del necio es pecado, y a veces entremezclarse
con otro puede producir que algún producto se contamine. De allí que pierdan la pureza. Por eso tenemos que andar con cuidado, dice. 1 Timoteo 5:22 nos dice que no participéis en pecados de otros y consérvate puro. Ese era el consejo que Pablo le daba a Timoteo, consérvate puro. Hoy la Biblia, la palabra de Dios, en 2 Corintios 6:14 nos dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Sabe por qué? Porque allí es donde comienza la lucha, la guerra espiritual del creyente. Eso puede pasar tanto en el noviazgo, dentro de lo que es el matrimonio y aún en la relación con amigos inconversos. Porque ¿qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Dice Pablo. Ninguna, ¿verdad? El Señor decía, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Así que esa relación a veces es con amigos inconversos, ¿no? Es considerado para Dios como algo pecaminoso. En este caso nos encontramos con la nación de Israel. La nación de Israel cruzando el Mar Rojo y los egipcios persiguiéndolos. Y ellos pretendieron también cruzar, ellos pretendieron traer nuevamente al pueblo de Israel a la esclavitud en Egipto, a la servidumbre, y dice que las aguas se cerraron y todos ellos murieron ahogados. Y luego el pueblo de Israel pudo pasar, pero se encontró con un desierto. Y allí en el desierto han sido alimentados con el maná, con el pan del cielo. La Biblia nos dice que aquellos que comían de este pan, de este maná, vivían. Hoy decimos que el maná es figura de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo nos deja en su palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, estas palabras donde el Señor dice que el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá eternamente. Ahora fíjense en 1 Corintios 10, verso 3, donde dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y en el verso 4 dice, y la misma bebida espiritual. Y en el verso 5 dice, pero Dios no se agradó de todo. Así que muchos fueron derribados, muchos quedaron. Y estas cosas fueron puestas para ejemplo de nosotros, para que tomemos ejemplo y tengamos cuidado de las cosas que estamos por hacer. Por eso decimos que esto es una advertencia severa que Dios le ha dado al pueblo, a su pueblo. Es una amonestación de parte de Dios. Así que a partir del verso número 7 vamos a encontrar muchos no, que son advertencias, verdaderamente advertencias. Dice, no seáis idólatras, como algunos de ellos fueron, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni tampoco forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor, ni murmuremos. Hay tantos no que han sido colocados allí en el libro de la carta a los Corintios que muchas veces nos asombramos. Así que a partir de estos versículos el Señor va a poner algunas pautas. Y justamente aquellos que se acercaban a la mesa del Señor, aquellos que iban a participar de la mesa del Señor. Dice el verso número 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él, termina con esa pregunta, ¿no es cierto? Esto nos hace notar o blanco o negro, o blanco o negro. Dios nos ha hecho libres a través de la obra de Cristo, tenemos esa libertad en el Espíritu, pero esa libertad con la cual nos movemos, con la cual pensamos, hablamos, hacemos cosas, no nos hace dueños de nosotros mismos. Dijo el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ahora Pablo, cuando está hablando en Romanos capítulo 6, verso número 18, dice, hemos sido libertados del pecado. Y dice en el versículo número 21, ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas? ¿Cuál era el fruto de lo que
antes teníamos en lo que era una aparente libertad, era la muerte, pero ahora tenemos la libertad en Cristo. Y esa libertad no significa que tengamos una razón de hacer lo que uno quisiera hacer. En el verso número 22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado. Entonces, los invito a mirar en la carta a los Corintios que estamos viendo en el capítulo número 10 y en el verso número 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Sabe que la gente del mundo, o sea, el gentil, el inconverso, hace cosas lícitas para cumplir con la ley o ante la ley, y muchas veces se tiene que ajustar a la ley. Un ejemplo muy sencillo es cuando se habilita un comercio. Hay cosas para cumplir, estamos obligados a cumplir con la ley, porque si no sabemos que viene una sanción. Hay normas para cumplirla. Y lo mismo pasa con alguna transacción que queramos hacer, alguna venta. Necesitamos de un magistrado, de alguien preparado para que se haga todo legalmente como la ley nos pide. Si lo aplicamos a nuestras vidas, si lo aplicamos a nosotros como creyentes, sabemos que hay cosas que no edifican. Hay cosas que no nos convienen. Por eso me dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo conviene y no todo edifica. Por eso es lo que como creyente hagamos, las cosas lícitas que hagamos, tienen que ser como para el Señor. Y gracias al Señor que tenemos la conciencia. Esa conciencia con la cual hemos sido creados. Todo hombre, toda mujer tiene conciencia, esa conciencia que nos lleva a darnos cuenta cuando algo está mal, cuando algo no salió de la manera que esperábamos. Esa conciencia nos amonesta. Y a su vez tenemos que ser agradecidos al Señor, aquellos que somos creyentes, porque el Señor nos ha dejado la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que como persona nos guía, nos enseña, nos lleva a toda verdad, nos lleva a glorificar el nombre de Dios, a hacer lo que está permitido y mostrarnos lo que no está permitido. Y eso es una bendición tan grande que tenemos como cristianos, con la cual podemos glorificar y ensalzar el nombre de Dios con nuestras vidas. Todo eso gracias a la obra meritoria de Cristo allí en la cruz de Calvario. Hoy tenemos este privilegio de saber que somos hijos de Dios simplemente por haber creído en la obra de Cristo, en esa obra que le costó tanto a nuestro Señor, tanto sufrimiento, tanta agonía, padecimiento por amor a toda la humanidad, pero especialmente a cada uno de nosotros. A vos que estás escuchando, a mí y que cada día podemos palpar ese amor divino en nuestras vidas. Cada vez que vamos a las Escrituras, cada vez que doblamos nuestras rodillas en la presencia de Dios, Dios se manifiesta con poder. Y a pesar de que Dios nos ama, de que Dios es permisivo para muchas cosas, tenemos que saber que no todo conviene lo que hagamos, que no todo edifica. Por ejemplo, la Biblia dice no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, etc. Hay muchas prohibiciones personales y que dependen exclusivamente de nosotros el hecho de cumplirla. Por eso decimos, todo me es lícito, pero no todo conviene. O una manera de pensar sería el beneficio que pueda obtener. ¿Me conviene como creyente? ¿Estoy glorificando el nombre de Dios? ¿Ensalzo el nombre de Cristo con lo que estoy haciendo? ¿Ensalzo el nombre de Cristo? ¿Dejo un buen testimonio en cuanto a lo personal? Cuando hacemos un negocio, por ejemplo, ¿buscamos solamente el beneficio, la ganancia? ¿O tenemos ese equilibrio, esa ética cristiana de no cometer fraude, de no engañar? De pensar en que en todo momento con la vida tengo que dar testimonio. Pablo decía,
todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahora, ¿qué clase de edificación Pablo está mencionando? Porque él dice, pero no edifica. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Acaso Pablo era constructor, albañil? Claro que no. Él está enfocando al crecimiento espiritual, a esa casa espiritual que cada uno de nosotros, que vos tenés que preocuparte por levantar. Ese ladrillito que todos los días hay que ir pegando para poder crecer. Tener un crecimiento, un discernimiento espiritual de la voluntad de Dios. Pablo dice que tenemos libertad en Cristo, pero esa libertad en Cristo, ojo, cuidado, tiene que ser lícita, o sea, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, el equilibrio y la ética espiritual por sobre todas las cosas, aún en un negocio, aún en el emprendimiento, aún en lo que es la amistad con las personas. Tomemos la enseñanza de Pablo acerca de lo que es andar en el temor de Dios, para no ser amonestado por el Señor, para no ser marcado. El Señor es amor, como decíamos, pero también el Señor disciplina a los suyos, muchas veces tiene que castigarlos. Y esto es triste como cristiano. Por eso que estas enseñanzas, Pablo nos dice que quedaron como ejemplo para nosotros, para que nadie diga, nadie me avisó, nadie me dijo nada. No, las enseñanzas en la palabra de Dios están justamente para que nosotros podamos abrir los ojos, están puestas como un ejemplo. En Hechos 3, verso 19 dice, arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ese arrepentidos y convertidos, como cristiano, hermano, hermana, estamos hablando a creyentes, es que tenemos que acudir cada día a la presencia de Dios, en arrepentimiento, en humillación, pidiéndole perdón, a veces por tontería, por cosas que pasan dentro del matrimonio, dentro de lo que es el grupo familiar, o dentro de lo que es la relación con otros hermanos o hermanas de la congregación. Pedir perdón. El Señor está presto a perdonar. La sangre de Jesucristo, su Hijo, dice la palabra de Dios, nos limpia de todo pecado. Y amigo que nos estás escuchando en esta hora, también queremos decirte que el amor de Dios va más allá de todos los parámetros que puedas conocer. El amor de Dios es magno, es inmenso. Es esa entrega incondicional. Él no está pidiéndole que el ser humano haga algo por él. Simplemente Él se entregó en la cruz por amor a vos y por amor a mí. En esa entrega, en ese amor, en esa misericordia, Él dio su vida y dio hasta la última gota de sangre para que vos puedas ser salvo. Sí, hablamos de que ser salvo de la condenación eterna, porque la palabra de Dios dice claramente que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esa vida eterna, la que hoy, el Señor te está ofreciendo a través de su palabra. Dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque hay vida en Jesús. Cristo fue a la cruz, murió en esa cruz. Fue una tumba, pero el tercer día resucitó. Y esa es la esperanza de vida, esa es la esperanza más que bienaventurado, porque puede tener el hombre y la mujer. Saber que estamos en la presencia de un Dios victorioso, un Dios poderoso, un Dios que venció la muerte y que hoy está sentado a la diestra de Dios, allí en la magnificencia, con toda la pleitesía y la adoración que los ángeles siempre le han atribuido al Señor. Pero Él quiere que usted pueda pasar de muerte a vida. Le invitamos a venir a Cristo, le invitamos a hacer una oración de fe, que pueda abrir su corazón y decirle al Señor, Señor, perdóname de mis pecados. Viví toda una vida alejado de ti, lejos de ti. Te pido, Señor, que la sangre de Cristo me limpie, me perdone, me haga una nueva criatura. Y el amor de Dios tan grande, tan maravilloso, que dice que instantáneamente usted es una nueva criatura en Cristo. Y que su nombre es anotado en el libro de la vida para toda una eternidad. ¿Quiere hacer esta oración? Haga esta oración con sus palabras. Pídele al Señor que entre en su vida y Él hará la obra maravillosa de pasar de muerte
a vida con usted. Haga esa obra en Cristo y podrá experimentar lo que es la nueva vida en Cristo. Dios le bendiga en esta hora y que pueda seguir meditando en todo lo que hemos mencionado. Esta libertad que nos ofrece del Señor puede ser también su libertad para poder romper ese yugo de esclavitud que lo tiene prisionero con todo lo que es idolatría, con todo lo que es pecado. La sangre de Cristo nos limpia, dice, de todo pecado. Venga Cristo, acepte por fe la obra de Cristo y usted comenzará una nueva vida, siendo un hijo, una hija de Dios. Dios le bendiga y será hasta el próximo encuentro.